Que Dios nos bendiga y nos dirija en este día a través de su palabra. Hoy les invitamos a abrir sus Biblias en el Salmo 73. El Salmo 73 trata sobre la aparente prosperidad de los enemigos de Dios. Asaf, quien escribe este salmo, era un levita encargado de dirigir uno de los coros del templo de Dios. El mismo Asaf, que en solemne procesión acompañó al rey David a llevar el arca de Dios hasta Jerusalén. Y ahora se encuentra desesperado, profundamente turbado al ver el triunfo y el éxito de los enemigos de Dios. Pero su conocimiento de la palabra le recuerda la justicia y la misericordia del Señor. Actualmente todos conocemos a alguien que es enemigo de Dios y lo vemos prosperar. Nosotros debemos de cuidar no caer en situaciones de intentar solucionar situaciones que solo le competen a Dios, y así como Asaf, volvernos al conocimiento de la palabra. El triunfo y el éxito de los impíos no debe distraernos de nuestra verdadera meta, que está en Jesús. Y en cuanto a los enemigos de Dios, debemos recordar que el Señor aún no ha terminado. El Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor, transforma nuestras dudas en fe. Es esta la meta que debemos buscar en este día. Que el Señor nos instruya y nos dirija y nos transforme también a través de su palabra. El destino de los malos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con crecer los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y las aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como el sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar.
sola sombra me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está Hola, me llamo Lourdes y quería agradecer al Centro Bíblico de Villagarcía la invitación que me han hecho a testificar de mi encuentro con Jesús. Me voy a remitir un poco a mi pasado. Yo nací en una población pequeña de Villanueva de Arosa, pero residí en Villagarcía casi toda mi vida. Pertenezco a esa bien llamada generación perdida. Éramos una generación donde nos envolvimos en un mundo de drogas y eso trajo mucha destrucción a mi vida. Trajo enfermedades, trajo cárceles y esas enfermedades me llevaron a caer en un hospital. Allí se presentaron dos mujeres, me decían que eran de la asociación Reto,
una ONG que se dedicaba a la rehabilitación de toxicómanos, que ellos tenían un fundamento cristiano y eso le daba fe para saber que yo podía ser sanada. Me hablaban de un Cristo vivo que podía restaurar mi salud, pero la verdad es que yo no los creía, nunca había escuchado hablar de que había un Cristo vivo. Yo no tenía contacto prácticamente con el Evangelio ni ningún tipo de vida religiosa. Salí del hospital y decidí ingresar. La verdad, hoy puedo decir que fue Dios que me trajo aquí. Mi plan era ingresar en otro centro. Me dijeron que no podía ser debido a mi estado de salud y me dieron un teléfono. Cuando llamé, era la misma mujer que me hablaba de este Cristo vivo en el hospital. Ingresé y empecé a ver gente con vidas transformadas, con vidas cambiadas, que habían vivido una vida muy paralela a la mía, pero hoy no tenía nada que ver lo que ellos vivían a lo que habían sido. Y eso despertó sed en mí. Mi intención no era ser cristiana, pero me llamaba mucho la atención la manera de vivir de aquellas personas. Se negaban a ellos mismos para poder cuidar de mí sin ningún tipo de interés ni de horarios. Y eso, pues como les decía antes, despertó sed. La palabra de Dios dice que los cristianos somos la sal de la tierra y esa sal despertó un anhelo y una sed en mí por conocer qué era lo que había cambiado sus vidas. No tardó mucho en presentarse el Dios de Israel a mi vida. Un domingo, dando culto a Dios, estas personas, Dios me visitaba. Y yo le pregunté que si realmente lo que yo sentía era Dios, cómo me iba a poder perdonar de tantos pecados. Y me mostró una cruz y me mostró un poderoso Salvador, que en su nombre había perdón de pecados, que si yo lo aceptaba como Señor y Salvador, iba a perdonarme, nunca más se iba a acordar de mis pecados. Y es más, podía ser sanada. Y efectivamente, me hicieron una analítica a los pocos días porque yo debería ingresar en un hospital y me dijeron que mis enfermedades habían remitido. Este es el milagro que Jesús hizo en mi vida. Hoy le doy gracias a Dios por su Hijo que es Jesucristo. Le doy gracias a Dios por las personas que me transmitieron el Evangelio. Y os doy las gracias por haberme permitido testificar de mi encuentro con mi Salvador. El Salmo 73, un salmo muy representativo del ser humano, ya que, por lo menos una vez o muchas, estamos faltos de entendimiento, como lo estaba Asaf sobre las injusticias reales e irreales en nuestra vida. En las primeras líneas se desvela el motivo del disgusto, la contradicción entre la bondad de Dios con sus hijos y la prosperidad de los impíos. Tal perspectiva nos acoge en ciertos momentos y circunstancias. Pensamos que los que menos se merecen una vida cómoda y próspera son los que más tienen y más felices son. Aunque nos identifiquemos con el autor a lo largo de todo el Salmo, sobre todo con el final claro como no deberíamos de llegar hasta el punto de dudar de la justicia de Dios. Así, sin dudarlo, creamos una serie de pensamientos pecaminosos que por supuesto desagradan al Señor. Pero, ¿cómo no sentirse como Asaf en algunas situaciones de nuestro día a día si comparamos nuestra vida con la de los demás, engrandeciendo sus actos y actitudes que contradicen lo que Dios quiere para este mundo? A mayor escala, este disgusto se ve reforzado cuando nos exponemos a todo aquello que le da más visibilidad a los que actúan en contra de la ley. En este momento, no tenemos presente lo débil que es la mente humana, lo manipulable y disponible que está ante la entrada de cualquier tipo de información que encaje con nuestro estado de ánimo y o con las preocupaciones, que es aquello que acoge mayor saliencia entre los demás pensamientos. Tal que así es como se encontraba Asaf en una situación de debilidad que le estaba llevando a un estado de disgusto extremo. Cuando alzamos la vista hacia los demás,
hacia compararnos e incluso envidiar, inducimos una insatisfacción enorme que a veces ni el ser creyente nos impide caer en ella, pues cuando damos más importancia a lo terrenal, al disfrute que desprende el resto, nublamos nuestra meta en esta vida. El final del Salmo termina con un cambio de perspectiva en Asaf. Gracias a acudir a la casa del Señor, cosa que todo creyente debería cumplir como forma de adorarle. Al acudir a la presencia del Señor, recordó que Dios es el centro de todas las cosas, le oró, le adoró, escuchó su palabra y también recordó la verdad, alejada de la que veía en la vida diaria. Así, Asaf recordó todo aquello que ya sabía, pero como todos, necesitamos de Dios en todo momento. Necesitamos tener presente su realidad en nuestra vida, lo que Él quiere para cada uno sin mirar alrededor, para quejarnos y desear lo que es y tiene el otro. En esta mañana meditamos en el Salmo 73, cuyo contenido muestra un tiempo de debilidad espiritual y pérdida de visión con la que todos o casi todos nos podemos identificar en algún momento. En lo espiritual no siempre estamos en la cresta de la ola. A veces la ola nos engulle y perdemos la perspectiva. El salmista comienza afirmando que Dios es bueno para con su pueblo. Como personas de fe, jamás negaríamos que Dios es bueno y fiel para con su pueblo y para con cada creyente. Diríamos amén a cualquiera que exclamase, Dios es bueno. Y lo decimos porque lo creemos y así lo es para nosotros. Y hemos asumido en nuestra visión de Dios que como Dios es bueno, solo nos pueden pasar cosas buenas. Pero Dios es bueno al margen de cuáles sean nuestras circunstancias personales. Dios no deja de ser quien es porque haya perdido mi trabajo, o porque tenga un cáncer, o porque haya tenido un infarto o un accidente. Dios es bueno, santo, justo, perfecto y glorioso, a pesar de que mi vida haya caído en un profundo y doloroso abismo. Qué fácil sería la fe si todo fuese bien y no pasáramos por tiempos de crisis y necesidad. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos dice que la vida de fe sea fácil. No vivimos en una burbuja celestial en la que nada nos puede afectar y en la que todos los recursos están a nuestro alcance, y vivimos sanos y fuertes y disfrutando de todos los lujos y placeres. Los creyentes participamos de la misma realidad que todos los demás, sean creyentes o no lo sean. Es falso y una mentira del diablo pensar que como Dios es bueno, nada malo puede pasarnos. Pasaremos por el fuego de la aflicción, y corrientes golpearán con ímpetu y por sorpresa en nuestra vida. La promesa es que no estaremos solos. Dios nos sostiene. Y saldremos más fuertes y más conscientes de lo bueno y fiel que es Dios. Pero somos débiles y flaqueamos cuando la vida nos golpea, y es ahí cuando comenzamos a poner nuestra mirada en aquellos que nos rodean y en apariencia todos les va bien. El salmista los describe como personas a las que no les preocupa la muerte, nunca piensan en ella. No sufren penurias porque tienen recursos, no son maltratadas injustamente porque son poderosos, son soberbios y violentos. Todo está a su alcance, se burlan y son arrogantes, hablan con soberbia y menosprecian y maldicen a Dios. Dios para ellos no existe, y si existe es como si no existiese. Nunca están satisfechos con lo que tienen, desean más y acumulan más y más. Todos conocemos a personas así. Y es inevitable en un momento de debilidad y flaqueza poner nuestra mirada en ellos y considerar sus vidas que navegan a toda máquina y nada les detiene. Es entonces cuando comenzamos a cuestionar la fe. ¿De qué me sirve ser íntegro? ¿Para qué el temor de Dios? ¿Para qué la constancia en oración y conocer y seguir la palabra de Dios? ¿De qué me sirve a mí la fe? Aquellos que se ríen de Dios y de la fe triunfan en la vida. Los que se ríen de la moral e integridad prosperan. Sin embargo, mi fe no me evita las penurias. Mi integridad no impide problemas e injusticias en mi vida. Mi temor de Dios no me esquiva de los golpes de la vida. Este es un tiempo donde la fe es zarandeada.
sacudida, y entramos en cierta enajenación espiritual. Esta fue la experiencia del salmista. Asaf, responsable de la alabanza en el templo en tiempos del rey David, era una persona íntegra y temerosa de Dios. Una vida entregada al servicio del templo y la adoración a Dios. Llegó a un punto de confusión observando la vida de los que viven y prosperan a costa de oprimir y pasar por encima de los demás. Llegó a tener envidia de ellos, al punto de desear la vida de ellos. ¿Cómo entender la prosperidad de los perversos y el sufrimiento, sin embargo, de los que andan en temor e integridad? Pero Asaf entró en el templo, como lo hacía habitualmente como responsable del coro y de los músicos. Y ese día su visión de derrota cambió en una visión de gloria. Salió de su aturdimiento espiritual, de su enajenación momentánea, y comenzó a entender que no se trata del camino tortuoso que tienes que andar, sino del destino al cual nos dirigimos, nuestra meta. Asaf entendió ese día cuál era el destino de los que viven en arrogancia y opulencia menospreciando a Dios, y el destino de los que mantienen firme su fe y su integridad delante de Dios. Para los primeros hay un destino de juicio y muerte, para los segundos hay un destino de esperanza y de gloria. Como decía, los tiempos de crisis ponen a prueba nuestra fe. Cuando la vida golpea duro, nos cuestionamos si de verdad vale la pena creer y obedecer a Dios. Pero esto forma parte del proceso de la vida en Cristo. Somos hierro moldeado a fuego y martillo sobre el yunque. Y antes de que asome la belleza, antes de que la gloria resplandezca, el sufrimiento nos va moldeando sobre la base del amor y la fidelidad inquebrantables de Dios. Cuando uno llega a entender esto, cuando uno llega a entender que lo importante no lo encontraremos en este desierto de tránsito, sino en la gloria que hay al final del camino, entonces nuestra visión cambiará, nuestra mente se llenará de luz y haremos nuestras las palabras del salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, es verdad, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es posible que estés pasando por una prueba o por una sucesión de pruebas. A veces las tempestades se encadenan en nuestra vida. Y es posible que, como el salmista, te replantees tu fe en Dios, que empieces a dudar si realmente vale la pena vivir en el temor de Dios. No te sientas mal por ello. Forma parte de la batalla. No tengas miedo. Dios te sostiene en medio de las luchas. No te suelta, estás seguro en sus manos. Permite esos tiempos de zarandeo y trabaja en nuestras vidas a través de ellos para que, buscando su presencia, comprendamos el valor de lo eterno y la gloria que nos espera. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. Un hombre que fue perseguido por su fe en Cristo, un hombre que experimentó los golpes y la penuria de una vida entregada a Cristo. En su vida se cumplieron las palabras del Señor Jesús en Hechos 9:16. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero este hombre, lejos de rebelarse y tirar la toalla, acabó la carrera y peleó la buena batalla, convencido, seguro, de que al final del camino le esperaba la gloria en la presencia de su Señor. Romanos 8:18 dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto, estoy convencido, no me cabe ninguna duda, que las aflicciones, las lágrimas, la angustia del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sea lo que te aflija en este tiempo, que no te impida ver la gloria que te espera, la vida eterna que te aguarda en la presencia del Señor, donde no habrá más lágrima ni dolor, porque todas las penurias habrán quedado en el camino. Y en la casa del Padre solo habrá gozo y vida en abundancia para siempre.
de manera que tu sentir y tu pensar en este día sea el del salmista cuando fue capaz de ver con claridad. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, no el alejarme de Dios, sino el acercarme, el buscar su presencia es el bien, es lo mejor que tengo en la vida. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, mantengo firme y fiel mi esperanza en Él, para contar todas tus obras, tus hechos, lo que has hecho, lo que haces y lo que harás todavía en mi vida. Que Dios os bendiga. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en ti. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Llegar a este punto, quizás en este día, te estás sintiendo con tu batalla y a veces pensando como el salmista si acaso le importas a Dios. Realmente creo que has podido entender y comprender en esta mañana que Dios te está diciendo que sí eres importante para Dios, que sí que Dios está preocupado por tu lucha y por tu necesidad, que sí que Dios está diciéndote en esta mañana, yo estoy contigo. La presencia de Dios no tiene que ver con que desaparezca el dolor, que desaparezca la fragilidad, la debilidad de nuestra vida. La presencia de Dios no tiene que ver con la prosperidad material y con la salud. La presencia de Dios tiene que ver con su compañía, con su amparo, con su esperanza,
con su presencia constante, tendiendo su mano cuando tenemos que pasar por el agua del sufrimiento, por el fuego de la prueba. Entonces dice, yo estoy contigo todos los días, en todas las circunstancias y hasta el fin de los tiempos. Por eso es la esperanza y la gran confianza que como creyentes tenemos y nos gusta compartir con cada uno de vosotros en este día. En Dios hay un amigo que nunca nos deja solos en medio de las pruebas y necesidades. Y es por eso que en esta mañana mi invitación es a que dejes toda tu carga, toda tu lucha, toda tu dolencia sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Él dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid con vuestras debilidades, y yo os sostendré. Venid, y yo os haré ver que tengo para vosotros un futuro y una esperanza. Por eso quiero invitarte a terminar este tiempo orando y pidiéndole al Señor que Él tome cada una de nuestras cargas y las lleve sobre sus hombros. Y te invito que, mientras yo voy a terminar este rato orando, que tú también ahí donde estás puedas orar y puedas ver ese problema, esa carga que tienes, esa insatisfacción que llena tu vida. Y acercarte delante de Dios y decirle, Señor, esta es mi necesidad, esta es mi lucha, tómala tú. Vamos a terminar orando. Sí, Señor, queremos en este día darte muchas gracias por tu fidelidad. Gracias por tu presencia, porque tú prometes estar con nosotros todos los días en toda circunstancia, hasta el fin. Tú nos prometes que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Tú nos prometes constantemente que tu presencia estará con nosotros en todas circunstancias para darnos descanso, para darnos victoria en medio de las luchas. Pero eso, Padre Celestial, tú que conoces cada una de las vivencias que tenemos en esta mañana, pedimos que tu presencia se haga notar en cada vida. Aquellos que están pasando por la aflicción, aquellos que están pasando por la insatisfacción, aquellos que no pueden ver el futuro, aquellos que no pueden encontrar el sentido y quizás se están enojando en momentos, Señor, que puedan sentir de forma especial en este día ese abrazo tuyo que les dice, yo estoy contigo. Señor, tú llamas a los sedientos a venir a las aguas de bendición que hay en ti. Tú llamas a todos los que están debilitados a acudir en ti, porque en ti hay fuerzas. Pero, Señor, en este día acudimos a ti, pidiéndote que tú restaures cada una de nuestras vidas, que tú nos ayudes a esperar en ti, porque de ti viene nuestro socorro. Señor, que a ti este sea toda la gloria, y sobre cada uno de nosotros derrama esa presencia tuya que nos cuida, que nos sostiene, que nos ampara. Te lo pedimos a ti y te damos muchas gracias, en tu santo nombre. Amén. Que el Señor te bendiga mucho en esta semana.